Interpretación de los sueños. Luego hemos recogido lo que es la medicina tradicional, como la abeja, por ejemplo, es importante en la medicina tradicional. Oiga, y se han remontado hasta Luego la época de cantos. los egipcios, ¿no? Claro, claro, es que en los egipcios, en el caso de la abeja, había unas danzarinas, las melicei, de ahí su nombre de las abejas melicera o melifera, entonces que eran unas danzarinas que imitaban el zumbido de las abejas. Los griegos, además, cuando se casaban, la noche de boda se embadurnaban de miel a las recién casadas por 2 noches, de ahí el nombre de luna de miel. Claro. Entonces, la miel está asociada incluso, y se cree que un viejo mito griego, Zeus, nace en una cueva y que los únicos que podían darle alimento eran las abejas que entraban hasta el fondo y le daban. Entonces, hay una serie de utilidades, pero para la interpretación del mundo andino, he tenido que recoger tradición oral, medicina tradicional, sueños y su interpretación, cantos en los que se hace mención a la abeja. Y luego de aquello, básicamente las danzas que representen a la abeja. Juntando o reuniendo todos estos informes, hago una interpretación simbólica, cómo entiende la cultura andina este tipo de insectos, como el caso de la abeja. Por ejemplo, en los relatos, en la tradición oral, está siempre presente la abeja como benefactora, ya sea que uno sueña abeja, te va a ir bien, te va a haber un tesoro, cuidado, hay esto. Pero también por la estructura del panal, la hexagonal de sus, ¿no? de la cera construida y donde se deposita, significa también laboriosidad. Pero además por el aguijón también tiene una simbología de fertilidad. Está casi siempre asociado en el mundo andino, pese a que es dual, opuesto y complementario el mundo andino, por eso su división por mitades, o esas dualidades, frío-caliente, hembra-macho, pese a toda esa interpretación, casi en general la simbología de la abeja es de carácter positivo, es decir, está asociado como un elemento benefactor. Y claro, y es que la abeja, ya analizando desde la morfología, tiene melitina, que puede curar el reuma, la ciática, el lumbago, o genera una mejor distribución o la hipertensión arterial. Pero esa sería una explicación científica. Claro, ¿No? es que también hay avances en ese sentido, ¿no? O sea, no quiero entrar en esos detalles, pero sí, por ejemplo, en el mundo andino, ¿qué hacen en el Mantaro? En la zona del Mantaro, cuando alguien está con bronquitis, que te pique la abeja, hazte picar una abeja. Y es que el veneno del aguijón tiene velatina, que ayuda a este tipo de compuestos. Ahora, dependiendo también la miel en el Mantaro o en otras zonas, depende de qué tipo de flores. Cuando es la de eucalipto, obviamente ayuda a este tipo de elementos. Entonces, podemos decir que, en efecto, así como la araña y otro tipo de insectos, hay una simbología profunda en cada uno de los Oiga, pero para un urbano, o mejor dicho, para un urbícola, es difícil, por ejemplo, comprender. Yo eso lo supe hace 40 o 50 años, cuando pude verlo además, ¿no? Que los casos de jaqueca pertinaz se curaban con ortiga. Entonces había unos emplastos de ortiga, y entonces la persona con la jaqueca aparecía así, pues monstruosa, ¿no? Yo decía, pero peor, ¿no? Porque el fenómeno de la jaqueca es pues una vasodilatación, y con la ortiga había más vasodilatación. Eso era al principio, y después se venía el fenómeno inverso de, ¿no? Una vasoconstricción, y le pasaba la jaqueca. A mí me parecía extraordinario, ¿no? O sea, como algo que parece, ¿no?, estar contraindicado era lo indicado. Claro, probablemente, ¿no? Porque, bueno, sin irse muy lejos, incluso la locura en el mundo andino se cura a golpes. O sea, cuanto más golpe y dolor haya, el dolor como elemento de curación. Bueno, pasando a otro animal, por ejemplo, la araña. Pero a la vez, como en el mundo andino se tiene todavía una vinculación con la naturaleza, diríamos, todavía hay un espíritu holístico en el que todo tiene interrelación, la naturaleza tiene vida, tiene energía. La araña es también signo y referente del ciclo agrario. Por ejemplo, cuando va a llover, las arañas se deslizan sobre sus hilos y bajan a las partes bajas del techo. Entonces la gente dice, cuidado, va a llover. Pero a la vez la araña puede anunciar otro tipo de presagio, o anuncia presagios también, ¿no? Y allí sí el carácter ya simbólico, por ejemplo, de que puede simbolizar dinero, si es blanco o si es negro, y entonces hay una serie de comparaciones en ese sentido. Una observación, pero tal como lo plantea,
La observación inevitable que uno puede hacer es que eso es posible en sociedades que no han conocido la segunda gran revolución que conoció la humanidad, que es la revolución urbana. Esas son sociedades anteriores a las ciudades, porque en las ciudades se acabó ese contacto con la naturaleza. Ahora, yo diría, no es tan así. O sea, bueno, sí, seguramente, pero también hay que entender que hay una línea, desde mi punto de vista... O sea, usted se refiere a los campesinos. A los campesinos rurales, a los andinos. Pero eso le digo yo, pues, no había campesinos antes del advenimiento de ciudades, ¿no? Entonces, cuando ha habido ciudades, entonces hubo campesinos, pero los campesinos son un fenómeno de la ciudad. Ah, bueno, ya, claro, quiere decir que a partir de la revolución urbana aparecen los campesinos o el ciclo agrario y allí surgen este tipo de simbologías. Probablemente. Porque yo digo acá, por ejemplo, en la urbe, ¿no? ¿Qué posibilidad hay ya de este contacto, ¿no? Porque para eso se necesita estar, ¿no? en la naturaleza. En la naturaleza. Ver, por ejemplo, para ejemplificar mucho y un poco alejarnos, por ejemplo, las llamas, simbólicamente en el mundo rural, significan, bueno, es benefactora, es símbolo de la naturaleza, lo que quiera, del prehispánico, pero a la vez el ser incestuoso se convierte en un ser de dos cabezas, que es el Jarjaria Cárcar o Jarjacha, que es una llama de dos cabezas. Y uno dice, ¿por qué se simboliza y no se le simboliza a la paloma o no se le simboliza a otro animal, sino la llama? Porque en el caso del mundo pastoril, la llama es un animal fiero apareando a su hembra. Y entonces los campesinos de altura ayudan a aparear a las hembras para que no los maten. Entonces ese tipo de visión y de informe o de conocimiento que se tiene del animal solo se maneja en el mundo pastoril, en el mundo bucólico. Entonces, distinto al mundo urbano. Perdón, no he entendido bien. Usted dice que los campesinos ayudan a aparear. Entonces, ¿qué cosas? Yo he encontrado esos datos en la zona de Parinacocha. Yo he hecho un trabajo todavía para la National Geographic en el 95. Entonces, los pastores de altura, por ejemplo, de Corcuya, en la parte alta, ayudan a agarrar a las hembras cuando va a aparear, porque la llama macho maltrata mucho a la hembra. Entonces, puede maltratarla o puede llevarla a la muerte. Entonces, agarran cuando están apareando, acomodan un poco y eso es natural y normal. Y eso se conoce en el mundo pastoril. Asunto que no se podría conocer en el mundo agrícola, o que la llama pasa nomás. Y uno dice, ¿y por qué la llama entonces es representado como un ser incestuoso o un ser mítico incestuoso? Precisamente por esas características que no son conocidas por nosotros, ¿no? Una nueva interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con el profesor Vilcapoma. Ustedes habrán podido apreciar, ¿no?, el gran dominio que tiene del tema nuestro invitado. Antes de entrar en un punto importantísimo que es el que concierne a otros insectos, ¿no? Quería mencionar lo siguiente. El monstruo como creación fantástica tiene en muchos casos dos características. Una es el sobredimensionamiento. O sea, es una característica que se refiere a la magnitud, y que es un titanismo, un gigantismo o un colosalismo. Usted recuerda que en el manual de zoología fantástica, Borges cuenta que el monstruo Aqueronte, grande como una montaña, tenía una boca en la que cabían tranquilamente 9.000 personas. Bueno, esta es una de las constantes, ¿no? Es decir, el sobredimensionamiento. Y la otra constante es la combinación de especies. Imagínense usted un grifo y luego un hipogrifo. O sea, en el caso del hipogrifo ya son 4 especies, en el grifo son 3. Y luego pues tenemos, ¿no?, muchos otros ejemplos, ¿no? El minotauro, ¿no?, las arpías, todo eso. Ahora, lo que le digo es básicamente, se han dado explicaciones de esto, pero ¿cuáles serían sus explicaciones de estas dos características? ¿Por qué este sobredimensionamiento y por qué esta hibridación impresionante? Se dice teóricamente que el hombre quiere proyectar sus temores o la limitación de su propio yo a partir de la fabulación del temor y la fascinación. Rudolf Otto, en su libro Lo Sagrado, plantea que un sentimiento religioso es el de la fascinación y el temor. Y bien se decía al inicio entonces que
cuando uno fabula, cuando uno representa un ser monstruoso, entonces está conllevando ahí los temores y la fascinación. Algunas veces para internalizar el poder de esa mezcla de animales y otras veces para hacer lo suyo y tratar de vencer. Si bien ha estado cerca de los animales e incluso el juguete que uno tiene de niño es casi siempre de los animales y es por querer internalizar un yo subjetivo que bien puede explicar seguramente usted, es el hecho de que se busca internalizar o vencer a eso desconocido a partir de la suma de elementos, temiéndolo, pero a la vez fascinándose con ellos. Creo que por ahí puede ir el Pero asunto. por la magnitud, le digo lo siguiente, la estatura de un gorila normal es poco más o menos igual a la estatura de un hombre. Pero King Kong no es un simio normal, y entonces King Kong mide 15 metros de alto. Entonces ese es un monstruo por exceso. Pero si midiera 17 centímetros de alto sería un monstruo por defecto. Como también hay en el caso de, no podría de ser las minas, hay el pequeño Muki, que es ese monstruito que cuida las metas de las minas. ¿No? O el Chuyayaki, que también es pequeñito, pero que tiene los pies desiguales en la zona de la Amazonía. Perfecto. Pero yo lo que me refiero es esto, ¿no? La necesidad del sobredimensionamiento, porque si no, no hay impacto emocional. Entonces usted no se va a dejar impactar por un simio normal. Tiene que ser un simio de 15 metros de alto. Entonces King Kong... Es igual entonces al sentimiento de criatura que tenemos respecto a los dioses. Freud dice que nosotros nos sentimos criatura frente a los dioses. Nunca decimos nuestro Dios al no conceptuarlo como papá. No hay ningún Dios que sea igual que nosotros o menos que nosotros. Entonces la sobredimensión creo que es parte también de la naturaleza para conceptuar lo sobrenatural, esto que es gigantesco, esto que yo temo y esto que no puedo alcanzar. Y esto ocurre con los monstruos y con los animales, que finalmente hay veces son dioses o en el totemismo han sido los dioses primigenios, ¿no? Claro. De los clanes. Claro. Incluso el clan. Entonces, una forma de decir yo pertenezco a esto, pero cuidado, no choquen o que también cuídenme a partir de este tótem, ¿no? Bien, entonces vamos a lo otro. Hablábamos un poco entre telones sobre lo que es la mosca. O sea, yo tengo el trabajo ahí de la mosca y todas las culturas, casi todas, asocian a la mosca a la muerte. En el prehispánico, las crónicas de Cieza o las del mismo Francisco de Ávila, en lo que más adelante en el 66 fue traducido por José María Arguedas como Dioses y Hombres de Huarochirí, hablan que la mosca es el animal que en el Día de los Difuntos o cuando se hace la mesa ritual regresa a convertir el alma del muerto convertido en una mosca. Entonces uno se pregunta ¿y por qué? Entonces encuentra que en la morfología, ojo, o sea, en la mitología está asociado a la muerte, perfecto, si entra un moscón verde hay que matarlo, porque si no se le mata, cuidado, puede morir alguien en casa. Respecto a la morfología, la mosca es el animal que se alimenta de los desperdicios, la mosca es aquel que pone huevos y en menos de 5 días puede lograrse unos 200 huevos, las 200 larvas, las pupas, y de ahí tenemos inmediatamente las moscas. Entonces, y además es el animal que se alimenta de su propia secreción, el más sucio, como se sabe. Entonces, la gran pregunta es, ¿será por esa asociación de la forma negativa, y además se alimenta de cadáveres o inmediatamente los cadáveres surgen, entonces, que está asociado a la muerte? Hay un marsupial, el koala, que también se alimenta de sus deyecciones, no es mosca. Yo lo mencioné, el koala. Es rarísimo, ¿no? Pero también se alimenta de sus propias heces. Entonces, esa es, por ejemplo, otra simbología. Y si uno empieza a conocer el mundo andino, en diversos cantos está asociado a la muerte. Entonces hay cantos que dicen, yo ahora te quiero, pero una mosca viene acá y seguro anuncia mi muerte porque me has despreciado, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de simbologías es importante en el mundo andino, pero que también algunas simbologías, como diría Gesa Roheim, el famoso psicoanalista y antropólogo de la Escuela de Cultura y Personalidad de Fran Boas, entonces desarrolla que hay simbolismos universales. En este caso de la mosca estaríamos frente a un simbolismo universal asociado a la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro insecto que trabajamos. Lo que sí contrario a esto, contrario a esta simbología, nos despierta curiosidad es el de las pulgas. Oiga, profesora, usted que acaba de mencionar a Boas. Boas dijo una vez una cosa